Muy buenas. Todo el mundo sabe que Power BI es una pasada para convertir datos en decisiones. Pero hoy vamos a meternos en las tripas de la bestia, a explorar el lenguaje que le da sus verdaderos superpoderes. Y oye, que no es tan fiero león como lo pintan, ya verás. A ver, quienes usan Power BI conocen de sobra sus gráficos, su capacidad para conectar datos, es una maravilla. Pero, ¿cuál es su arma secreta? ¿Qué es lo que de verdad lo pone en otra liga? Una pista no son solo los paneles de control tan bonitos que hace, que sí, que son geniales, pero la verdadera potencia de Power BI, la chicha de verdad, se esconde bajo el capó, en su motor de análisis. Y ese motor se llama DAX, Data Analysis Expressions. Es ni más ni menos que el lenguaje de fórmulas que te permite hacer análisis súper profundos y personalizados, mucho más allá de arrastrar y soltar un gráfico. Vamos, que es el cerebro de toda la operación. Venga, vamos a empezar por el principio. El primer concepto fundamental en DAX es la medida. ¿Y qué es una medida? Pues no es más que una fórmula que creamos nosotros para hacer un cálculo a medida. Y aquí hay dos tipos. La implícita es la que hace Power BI por su cuenta, cuando arrastras un campo de números y él, pues, adivina que quieres sumarlos. Es útil, sí, pero es limitado. En cambio, la medida explícita es una fórmula que escribes tú, a mano, y ahí es donde tienes el control total. Aquí es donde empieza la magia de verdad. Crear una medida es súper sencillo. Te vas a tu tabla, le das a Nueva medida y escribes la fórmula. Por ejemplo, para tener el total de ventas, la fórmula sería algo así como ventas totales igual a sum de supertienda ventas. Con esto, básicamente le estás diciendo al programa, oye, súmame todos los valores que hay en la columna ventas. Y ya está, ya tienes tu primer cálculo personalizado. Sumar totales está muy bien, es el primer paso, pero el análisis de verdad, el bueno, empieza cuando haces preguntas un poco más específicas. Y para eso es vital dominar la función más importante de todo DAX, Calculate. La definición oficial dice que evalúa una expresión en un contexto modificado por filtros. Uf, vale, suena un poco académico y denso, ¿a que sí? Venga, vamos a traducirlo a un idioma que entendamos todos. Lo que quiere decir en realidad es, haz este cálculo, pero solo con este filtro que te digo, así de simple. Es la herramienta para decirle a Power BI que calcule algo, pero solo para un trocito concreto de los datos. Por ejemplo, imagina que quieres saber las ventas totales, pero únicamente las del estado de Texas. Pues con Calculate le aplicas ese filtro directamente en la fórmula y te da la respuesta exacta que necesitas. Es la puerta de entrada a un análisis mucho más fino y potente. Bien, llegamos a una de las decisiones más importantes cuando trabajas con DAX. Elegir entre usar una medida o una columna calculada. Ojo, porque no son lo mismo y elegir bien es clave para que todo vaya como la seda. La diferencia clave es el cuándo se hace el cálculo. Una columna calculada se calcula de antemano, cuando cargas los datos, y pega el resultado en cada una de las filas de la tabla. Esto ocupa memoria, es como pagar al contado. Una medida, en cambio, se calcula sobre la marcha, solo en el momento en que la usas en un gráfico. Esto consume potencia del procesador, es como pagar a plazos. Entonces, ¿cuándo usamos una columna? Pues cuando la lógica es fija y se aplica fila por fila. Por ejemplo, para ponerle una etiqueta a cada venta y decir si es grande o estándar según lo que se ha gastado el cliente. Como ese valor no va a cambiar, tiene todo el sentido del mundo calcularlo una vez y dejarlo guardado en la tabla. Una pregunta de negocios súper típica es ¿cuántos? Pero no el total de ventas, sino el número de clientes distintos o de ciudades únicas a las que vendemos. Y para esto, un simple sum o un count pues no nos sirve. Imagínate, en los datos de ventas hay miles de operaciones y, lógicamente, muchas ciudades se repiten una y otra vez. ¿Cómo narices contamos a cuántas ciudades únicas le hemos vendido algo? Pues aquí entra un patrón que es oro puro. Se usan dos funciones juntas. Primero, values, de tabla ciudad. Lo que hace es crear una lista temporal solo con los nombres de las ciudades, pero sin que se repita ninguno. Y luego envolvemos esa lista en count rows, que lo único que hace es contar cuántas filas, o en este caso, cuántas ciudades únicas hay en esa lista. Facilísimo. Y listo, el resultado es 542. Con esta combinación tan simple, hemos respondido a una pregunta de negocio clave que de otra forma nos habría complicado bastante la vida. Bueno, ahora vamos a subir un poquito el nivel. Nos metemos con los promedios. A ver, calcular el promedio de una columna es fácil. Pero, ¿qué pasa si lo que necesitamos es calcular el promedio de otro cálculo? Por ejemplo, ¿el promedio de las ventas diarias? El objetivo es poder responder a preguntas como, de media, ¿cuánto vendemos cada día? No es el promedio por cada venta, sino el promedio del total que se ha vendido cada día. Para esto se necesita una función iteradora como average.
Y funciona en 3 pasos. Es como si pensara. Primero, se crea en su cabeza una tabla imaginaria con una lista de valores únicos. Por ejemplo, todas las fechas en las que hubo ventas. Segundo, va una por esas fechas y calcula las ventas totales de ese día. Y tercero, cuando ya tiene todos esos resultados diarios, calcula el promedio de todos ellos. Es brillante. Y esto nos da una información súper potente. Esto explica por qué, por ejemplo, el promedio de ventas diarias de una categoría como las fotocopiadoras puede ser más alto que el promedio general de toda la tienda. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque Average X solo tiene en cuenta los días en los que de verdad se vendieron fotocopiadoras. Así nos da una media mucho más precisa y mucho más útil para tomar decisiones. Y este es el punto clave de todo. Aprender a manejar estas funciones avanzadas es lo que marca la diferencia. Como dice la fuente original, y es que no se puede decir mejor, aquí es donde está el dinero, no todo el mundo sabe hacerlo. Es una habilidad de un nivel superior que aporta un valor tremendo. Vale, para resumir y que nos quedemos con las ideas claras. DAX es el motor de análisis de Power BI. Las medidas son para cálculos dinámicos que se hacen al momento. Las columnas son para lógica fija que se aplica fila por fila. Y las funciones avanzadas como Calculate y AverageX son las que nos abren la puerta a un análisis mucho más profundo. Al final, la pregunta no es tanto sobre cómo funcionan estas herramientas, sino qué nuevas preguntas de negocio se van a poder empezar a responder con ellas. El poder de análisis está ahí, solo hay que empezar a usarlo.